Vamos a ver, pero un toquecito. Hola, hola, chiquillos. Voy a tener un conversatorio aquí con mi amigo Adrián. Yo le he enviado una solicitud. Vamos a ver si me la acepta. Eh, Saludos a todos, a Pilar, a Katy, a Dorian, que lo vi. Entonces, vamos a ver si cómo resulta este conversatorio que vamos a tener con mi amigo Adrián. Vamos a ver si me acepta. Vamos a volver a enviarle la solicitud. Eso, Adrián. Soy Jason, ¿cómo va todo? ¿Todo Gracias bien? al Señor, muy bien. Bueno, Qué bueno, sí, qué bueno. sí funcionó. De aquí estamos. Bueno, Adrián, a lo que vinimos, dijo el de Teletica. Muchas gracias, Jason, por invitarme a dialogar un rato. No, más bien, gracias a usted, Adrián, que eh, aceptó la invitación y a compartir un poquito de lo que hemos vivido, ¿verdad? Tanto a nivel personal como espiritual. Es importante también tener un poquito de conversación, ¿verdad? Entonces, saludar a Ale ahí, que también se conectó, a Pilar, y ahí vamos, ¿verdad? En ese caminar. Adrián, Sí, gloria a Dios. ¿cómo se ha sentido durante estos días, Adrián? Cuéntame un poquito y ahí vamos conversando y ahí poniéndolos más en contexto a los chicos. A generar conversación. Sí. Bueno, este año 2020 ha sido un año muy, muy particular, obviamente, para todas las personas, para todos nosotros, nos ha tomado por sorpresa. Pero bueno, yo creo que ha sido también de bendición. Bueno, en lo personal ha sido de bendición. Nos hemos animado a hacer cosas diferentes para seguir evangelizando, por ejemplo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que es conversando, Ujú, ¿verdad? Vamos a pues hablar de cosas, ¿verdad? Relacionados con este caminar. Eh, Nos hemos animado a hacer transmisiones en vivos por Facebook, utilizar YouTube para seguir proclamando la palabra de Dios. Eh, y yo creo que entonces esto demuestra realmente que la palabra de Dios o que sí, la evangelización no se detiene, sino que continúa a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, continúa. ujú. Entonces, pues eso es uno de los puntos buenos de esta pandemia, porque, bueno, yo no sé, Jason, pero yo en lo personal siempre había pensado como, ah, qué bonito un día, no sé, animarme a hacer un en vivo hablando sobre Dios, predicando y demás, pero como que nunca me había animado a hacerlo. Y entonces Sí, ahora, sí. gracias a Dios, pues hay que adaptarse a los medios y si uno quiere servir al Señor, pues tiene que hacerlo de la forma en como, de cualquier forma, ¿verdad? Hay que continuar, ¿sí? Entonces, Sí, eso ha sido un punto bueno. sí, ha sido, digamos, un poco este año atípico con todo esto de la pandemia y demás, ¿verdad? Que hay que adaptarse ahora a estos medios, ¿verdad? Que son de importancia para comunicar un poquito lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y poco a poco ir adaptándonos a esta nueva modalidad, ¿verdad? Que eso ya, siento yo que es importante evangelizar, eh, ayudarnos mutuamente, digámoslo así, en la parte, digamos, espiritual, porque muchas veces, no sé usted, Adrián, pero a mí me ha pasado eso, ¿verdad? Que pasó esta situación y decir, uy, Dios mío, ahora nos va a hacer muchísima falta la parte presencial, e ir a las asambleas, compartir con los amigos y todo eso demás, ¿verdad? Que eso también influye un poco en este ambiente, ¿verdad? Que
llevamos como más de 6 meses, ¿verdad? De pandemia y ha sido un poco complicado en ese sentido, en la parte espiritual, Sí, ¿verdad? sí, así es, porque de ahí uno inicia el año pensando en hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pensando en hacer retiros, pensando en hacer encuentros, en aplicar nuevas ideas para hacer asambleas de oración, ¿verdad? Dentro de este movimiento al cual Dios nos ha llamado, que es la renovación carismática católica. Y Ujú. obviamente, pues hace falta el estar cerca, hace falta el ir a un aula, a un salón, a la iglesia misma, a reunirnos, ¿verdad? Como comunidad, pero pues de ahí, lo que tenemos son medios digitales ahorita y no, yo espero que muy pronto también podamos volver a lo presencial. Yo creo que tal vez estamos Sí, más cerca ya. sí. Y en parte, digámoslo así, hace falta, ¿verdad? De tener ese contacto con los demás y bueno, ha sido un poco complicado, digamos, ya, y no saludar, digamos, normalmente, de tener ese abrazo y demás, ¿verdad? Que hace falta un poquito. Pero Adrián, cuéntame un poquito, de ahí vamos a conversar también teniendo eh, mi parte testimonial también, y ahí compartirles a los demás de cómo hemos iniciado en este caminar a lo que es la renovación carismática, ¿verdad? No sé, me gustaría, este, conocer, digamos, un poquito de sus inicios, Adrián, y que nos comparta ahí un poquito. Y ahí vamos conversando, también compartir también mi parte de testimonial. Sí, claro. Bueno, obviamente, pues la renovación carismática católica para mí es de gran bendición. Eh, llevo a la renovación en mi corazón, ¿verdad? Porque a través de este movimiento de la iglesia, a través de esta corriente de gracia que, como le llamamos en la renovación, a la misma renovación, pues me he podido encontrar con Jesús, me he podido encontrar con Dios. Y bueno, gracias a Dios yo nací en una familia cristiana, católica, donde usualmente íbamos a las asambleas de oración aquí donde vivo, en San Ramón de Zabalito, Cotobruz, zona sur. Y resulta que, pero bueno, todo esto sucedió, ¿verdad? Y antes de incluso nacer ya iba yo a las oraciones, pero tal vez no con una conciencia real de qué estaba pasando, de qué era eso, a qué iba y demás. Y entonces fue ya cuando tenía por ahí de unos 18 años recién cumplidos, pues fui a un retiro de vida nueva y no fui desde el inicio, fui al último día, donde se clama por una efusión del Espíritu Santo, porque era un retiro con la metodología de un tema por semana. Entonces el viernes, que fue un viernes 10 de junio del año 2011, pues ese día era el último, iban a orar por una nueva efusión del Espíritu Santo. Y fue entonces, pues, cuando me encontré con Dios, me encontré con Jesús y dije yo, de verdad Jesús existe, de verdad Jesús está vivo. Entonces, pues fue bastante, este, impactante y yo creo que ese momento de gran bendición, de gran gracia, donde yo sentí ese amor de Dios, ese amor de Jesús, donde sentía que Jesús realmente había muerto por mí, ¿verdad? Pues viene realmente a ser un antes y un después en mi vida. Este, a partir de ese momento, a partir de un encuentro personal con Jesús, pues uno no puede ser igual. Y entonces ya comienza todo un caminar de crecimiento espiritual, eh, esa necesidad por leer la palabra de Dios, por ir a la Eucaristía, por orar y demás, ya de gusto propio o de necesidad propia, y no porque se hacía en familia, por ejemplo. Eh, y entonces ya también inicia pues una espinita ahí, ¿verdad? De servir a Dios y demás. Y entonces poco a poco vamos creciendo espiritualmente y pues de gracias a Dios eh, estamos aquí, ¿verdad? En la lucha.
con muchas ganas de servir a Dios, a Jesús, todo para su gloria, honra, honor y poder. Eh, y sí, yo creo que la renovación para mí realmente, pues, la llevo muy en mi corazón, muy adentro, ¿verdad? La amo porque realmente ha sido de gran bendición para mi vida, ha transformado mi vida. Y yo no sé si a usted le pasa igual, Jason, pero la renovación es de gran bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas. Cuando comenzamos a involucrarnos, cuando comenzamos a vivir más esta experiencia carismática de vida en el espíritu, pues nosotros comenzamos a amar mucho la renovación. Sí, bueno, en mi caso personal, bueno, yo comencé casi que a los 16 años. eh, Inicié un grupo juvenil de la renovación de ese entonces, que se llamaba Crisma, y ahí comenzó la historia, ¿verdad? De que el Señor me fue llamando poco a poco. No estaba muy metido, nada más iba como oyente en ese entonces, ¿verdad? Un joven de 15 años que quería encontrarse con el Señor y bueno, ahí me he ido llamando poco a poco y fue un proceso, ¿verdad? Como todos, uno cuando inicia, digamos, no va con ese objetivo de, de servir, ¿verdad? Sino más bien como de encontrarse con los amigos, y demás, ¿verdad? Si uno no Y se espera lo que va a pasar. exactamente. Entonces, a mí me surge una invitación de una compañera de ese entonces que me invitó a un grupo de jóvenes y, y surgió ese interés, pero tenía ese miedillo, como dicen, ¿verdad? De si ir o no ir, porque no conocía mucho a la gente en ese entonces y era como un poco más tímido de lo que soy ahora, pero este fue ir caminando poco a poco y bueno, de ahí surgió la invitación y digo, bueno, esta es mi oportunidad de ir porque conozco por lo menos a alguien, porque yo tenía ese interés. Una vez Ajá. ellos, entonces ese grupo había hecho una actividad muy bonita en el Humberto, en el colegio que yo iba, en el colegio Humberto Meloni, habían hecho una actividad muy bonita y me interesó porque me gustaba mucho esa parte de la actuación y toda esa cosa, me llamaba un poquito la atención y como que me amarró, como dicen ahí. Ese digo yo fue que ese día fue el primer llamado que me hizo el Señor a entrar a un grupo juvenil en ese entonces y de ahí comencé y surgió de un día que una compañera, como lo decía antes, fue que me invitó y también como medio me gustaba, entonces ahí fue que empezó Ese- la espinita, ¿verdad? Entonces de ahí fue que comencé y estuve 2 años y medio, casi 3 años que estuvo ese grupo. Bueno, ya tenía más antes, de existir ese grupo, pero cuando yo ingresé, estuve 2 años y medio en Crisma. Como al año ya este, me tomaron en cuenta ahí como en el grupo de trabajo. Desde entonces ahí empecé a caminar y a caminar y mi primera actividad la recuerdo muy bien. Fue un viaje que tuvimos ahí en Escazú y fue una actividad maravillosa y el Señor se derramó grandísimo ese día y ahí me llamaba mucho eso, la atención de la danza y toda esa cuestión. Pero bueno, no soy muy diestro para danzar, pero me gustaba en ese entonces, ¿verdad? Y de ahí fue comenzando el Señor a llamarme poquito a poquito y hasta la actualidad, ¿verdad? Que eso fue Sí, maravilloso. claro. ¿Y cómo fue, digamos, usted se acuerda esa experiencia primera, o sea, donde usted dijo, sí, quiero seguir a Dios, realmente Dios existe, realmente, pues hoy, a partir de este momento voy a ser otro, o que usted diga, bueno, a partir realmente de este momento soy otro, porque yo me acuerdo que ese día para mí fue, bueno, fue llorar, ¿verdad? Además no poder, fue realmente encontrarse uno con Jesús, con su amor,
que realmente, como dije yo, mire, realmente Jesús existe, realmente Jesús está vivo, realmente él pues me ama, ha muerto por mí, ha resucitado. Y a partir de ahora yo quiero hacer mi vida, pues caminar con él, ¿verdad? Entonces, a Sí, usted también le sucedió eso. Yo sí, me por acuerdo de las supuesto. palabras exactas, ¿verdad? Unas palabras que llegaron a mi vida, a mi corazón en ese momento, que decían, moría por ti. Fue como un resonar en mi oído, ¿verdad? Que decían, moría por mí. En un momento de oración frente a Jesús sacramentado, cuando estábamos pidiendo por una nueva fusión del Espíritu Santo, y con esas palabras, moría por ti, y con una imagen de Jesús en mi mente, donde estaba siendo sentenciado a muerte, pues realmente Dios tocó mi Ujú. vida, mi corazón. Y entonces yo sí tengo como muy marcado eso. Bueno, a partir de ese momento, fue ahí exactamente, donde nací de nuevo, digamos. No sé si a usted también le ha sucedido eso, o le sucedió que usted diga Claro. tajantemente o puntualmente, fue esto. De ahí más bien, Adrián, bueno, como le contaba antes, bueno, primero que todo saludar a Sherry, a Isaac, a, a Keylor que veo por ahí, a José, a Ronald que también están por ahí, saludarlos. Bueno, que también él estuvo en ese grupo hace muchos años, Ronald estuvo también en ese grupo Crisma, era uno de los líderes de ese entonces y, y fue un caminar. Me acuerdo una vez que Ronald me dijo que iba a hacer grandes cosas y yo, este maestro está loco, yo, nada que ver, digo, ¿cómo va a decir eso? Y, y no, y fue el Señor ahí moldeándome poco a poco. Me gustaba como era ese ambiente de juvenil en ese entonces, y que fue importantísimo para mi vida y fue un caminar real, digamos, con el Señor, más que todo, a nivel tanto, digamos, que me ayudó en la parte de, de tener ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Que más que todo el Señor fue ahí cambiando. De ahí fueron 2 años y medio, de ahí surgió la idea, ¿verdad? En ese entonces estaba ese grupo Crisma y estuvo la pastoral juvenil que estaba muy fuertes. Era un grupo bastante grande cuando eso eran más de 80 jóvenes, me acuerdo muy bien, el salón de arriba de aquí del- de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de San Vito y fue algo maravilloso. De ahí surgieron más actividades y una de las actividades que me marcó más fue una que, bueno, ya después de ahí pasé por unas situaciones ahí de que el grupo se tuvo que cerrar, tuvimos que pasarnos para pastoral juvenil y, y fue grandioso, ¿verdad? Mi primera actividad, digamos, ya así nivel ya más espiritual fue en el 2009 que fui a una Pascua diocesana, mi primera actividad que fui como ya parte del grupo de trabajo y yo iba con muchas expectativas, iba con muchas ganas de querer aprender muchísimo. Tenía como todo miedos, ¿verdad? De qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y al primer día ya y no sucedía nada, ¿verdad? Como que no tocaba. Y bueno, yo decía, qué lástima que todavía no siento, ¿verdad? Me faltaba y me faltaba. Y yo no quiero irme. Yo me acuerdo que cuando iba en el bus con los compañeros, este, yo decía que yo quería experimentarlo realmente, no era por nada más ir a pasear o a chingolear, como dicen, ¿verdad? Sino es Ah, que claro. realmente a vivirlo, ¿verdad? A aprender un poquito más de lo que el Señor hace en la vida. Pero nunca me imaginé que el Señor me iba a tomar muy fuerte de ahí en adelante. Este, fue un 17 de julio del 2009 si no me equivoco, que marcó la vida, 17 de como dicen julio. aquí, algunos de los chiquillos aquí están compartiendo. Bueno, Sherry, que también estuvo también en ese grupo Cristian, de Crimas, saludos. Decía que la pastoral fue uno de los que yo supe que Dios existía, fue algo hermoso. Y es cierto, fue algo maravilloso en ese momento. Adrián, por aquí Adrián
Vamos a ver qué dice por acá. Eh, Regálame un toquecito que se me fue por aquí. Ronald, que nos comparte, dice, ahí fue donde comencé a conocer más de la renovación. Ese grupo marcó mi vida. A todos nos marcó. Era un boom en ese entonces, el grupo Crisma. Uf, fue algo maravilloso. Y bueno, como le comentaba a Adrián, para no salir mucho del tema, este, en ese 17 de julio del 2009, tuve un encuentro muy fuerte con el Señor ahí que marcó un antes y un después. Y en esa última actividad que ya íbamos de regreso para nuestra casa, eh, era ya un domingo y tuvimos ahí, nos reunían, en ese entonces eh, nos reunían por parroquias, estaba San Vito, Zabalito y Aguabuena, en ese tiempo de la pastoral. Eh, el Señor ahí marcó muy fuerte, estuvo reunidos todos y llegó el sacerdote y nos impuso las manos. Y ahí yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, no sé por qué, sentía esa alegría, no me lo explicaba en ese momento, pero era que el Señor había marcado algo muy fuerte. Y hasta entonces ya ahí estuve 9 años en la PJ y después ahora con este grupo maravilloso de vuelta a la raíz, como le decía yo a Ronald hace unos días atrás, a la raíz que era la renovación, y se creó este ambiente de gracia, que es el grupo de GEMA, que estamos en común, ¿verdad? Compartiendo este momento de alegría. No sé, Adrián. Sí, bueno, sí, yo creo que Dios pues siempre nos llama de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿verdad? Ujú, Eh, y a todos nos llama, a todas las personas nos llama, o sea, ahorita aquí somos 6 personas conectadas y a todas las personas Dios llama, porque ujú, Él no quiere que nosotros vivamos mediocremente, Él no quiere que nosotros simplemente pasemos por la vida ujú, eh, como una criatura más, como algo más simplemente en este mundo, en esta vida, sino que realmente podamos vivir desde ahora en plenitud. Eh, Porque en ocasiones, bueno, yo creo que la mayoría de personas, solamente una persona que no cree en Dios, pues no va a querer ir al cielo, pero de ahí en fuera, quienes creemos en Dios, sin importar las distintas, tal vez, religiones y demás cristianas, pues queremos ir al cielo, ¿sí o no? No queremos perdernos, no queremos pues ir a ese lugar, ¿verdad? De mal eterno, de ir al infierno y demás. Entonces, y yo creo que Dios en su infinita misericordia siempre busca cómo atraernos hacia Él, siempre sí, busca cómo llamarnos, porque Él no quiere darnos menos. Y lo que quería decir también es que si nosotros aquí en la tierra no amamos a Dios, no alabamos a Dios, no glorificamos a Dios, entonces realmente no queremos ir al cielo, porque ir al cielo va a implicar alabar para siempre a Jesús, glorificarle a Él para siempre. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Dios nos llama en este momento. Yo creo que, bueno, de una forma también personal, quiero decir que cuando yo tenía como 8 años para un jueves santo, yo como que sentí también ese llamado, esa necesidad también de estar en las cosas de Dios, de un día llegar a predicar su palabra y demás. Y me gusta mucho porque hay una cita bíblica a mí que me marca bastante o que viene realmente pues, a resonar en mi corazón y es Jeremías 1:4. Quiero leerla. Es el llamado de Jeremías por ajá, parte de Dios a que sea profeta. Entonces dice, me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Tenía, te tenía destinado a las naciones. Yo respondí,
ah, Señor, mira que yo no sé expresarme, que yo soy un muchacho. Entonces Dios le responde, dice, pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les digas, no les tengas miedo, que yo estoy contigo para protegerte. Palabra de Yahvé, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en esto, o sea, yo me identifico mucho porque, pues, cuando yo era más joven, ¿verdad? En el tiempo del colegio y demás, uno como que sentía esa espinita de, bueno, yo quiero algún día, o yo quisiera hablar de Dios, yo quisiera tener esa facilidad para hablar de Dios, pero pues es difícil, me da miedo precisamente. Y Sí, tal vez en ocasiones a nosotros nos da miedo hablar de Dios. Tal vez sentimos en nuestros corazones que tenemos como ese deseo de servirle a Él, pero tenemos miedo. Y aquí a mí me gusta mucho esto porque Jeremías dice, ay Dios, pero yo soy muy joven, no sé hablar. Pero Dios le responde descubriendo, como desenmascarando el problema de Jeremías. El problema de Jeremías no era que era muy joven. El problema de Jeremías no era que no sabía hablar. El problema ujú, de Jeremías es lo que dice Dios, lo que dice Yahvé. Dice, no digas que eres un muchacho. Y después dice, no les tengas miedo. Realmente lo que tenía Jeremías era miedo. Entonces nosotros tal vez en este momento podamos tener miedo. Y aun si ujú. nosotros le servimos a Dios y llevamos cierto tiempo de servirle, tenemos miedo de algunas cosas. Pero entonces es cuando el Señor nos dice, no tengan miedo. Y también es un llamado que Él nos hace a todas las personas, es un llamado universal, no solamente a los que en este momento de una u otra forma servimos, sino que a Ujú. todas las personas, incluso a aquellos que en este momento no están sirviendo. Él nos llama, como decíamos, Él nos llama, Él no se cansa de llamarnos, Él no se cansa de atraernos hacia Él, porque solamente en Él vamos a encontrar lo que necesitamos en esta vida. Sí, Entonces, eso sí, es muy su cierto. llamado es permanente. Y sí, eso es un llamado, digamos, personal. Siempre el Señor nos está tocando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Y es ahí donde nosotros debemos de aceptar ese llamado, de dejar dejar pasar al Señor a nuestro hogar, a nuestra vida y demás, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros debemos de visualizar un poquito, ¿verdad? Que Dios siempre nos está llamando, sea cual sea la vocación que Dios quiere, sea para matrimonio, sea para un laico comprometido, no sé, el llamado en específico que nos quiera el Señor llamar, valga la redundancia, pero sí, es algo importante que debemos de tener en cuenta nosotros como cristianos, ¿verdad? Es un caminar, siempre es esto, es un caminar y siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber dificultades y, y es un caminar constante. Siempre hemos pasado, pienso yo, este, por situaciones que tal vez nos marquen y nos digan, ya no quiero más nada con el Señor y nos Claro. debilita, pero Sí, ya, así es. siempre hay esa espinita de decir que tengo que dar más, sé que puedo dar más. Sí, pues no solamente eso, sí, sino que Dios nos da más, sino que Jesús nos fortalece a nosotros. Ujú, Porque a mí me gusta mucho un texto bíblico que está en Efesios. Esta cita bíblica es reconocida, Efesios 6:10, que son las armaduras que Dios nos da a nosotros para podernos defender del mal. Y en el versículo 14, cuando comienza a enumerar las armaduras, dice, manteneos firmes. Dice, manteneos firmes. Y aquí comienza a decir que tienen que tener ceñida la cintura con la verdad. Dice que tenemos que tener el escudo de la fe, que la palabra, que la espada, que es la palabra de Dios, que el yelmo, el casco de la ujú. salvación. O sea, nos reviste totalmente de armaduras para la guerra. Pero lo principal dice, bueno, una de las cosas bonitas e importantes, dice, manteneos firmes. Eso es como una posición. Entonces yo me imagino esa posición de firmes, ¿verdad?
que hacen la gente del ejército, que comienzan a marchar en cierta forma, ¿verdad? Entonces es mantenernos firmes, es una posición, Ujú. ¿verdad? Que nosotros tenemos que optar o adaptar en nuestras vidas, porque sí, en ocasiones uno no quisiera, por ejemplo, no sé, uno pues en ocasiones ha pasado por momentos también de dificultad donde dicen, "No, hombres, ya está difícil esto." Eh, pero yo creo que, bueno, no sé, yo cuando vienen los momentos de dificultad, precisamente, yo me acuerdo de ese encuentro personal que Dios tuvo conmigo, que Dios me regaló a mí. Ujú. Y pensando en ese momento de alegría, de gozo, de amor, de plenitud, es que yo digo, no, esto pasa, esto pasa. Y cuando uno logra pasar esa pequeña prueba, tal vez, que tal vez para uno en ese momento es grande y que después ya uno lo ve pequeño, entonces lo que sucede es que uno, pues es como bendecido con una nueva fe, como que se renueva la fe en uno. Uno resiste, ¿verdad? A la prueba y Dios le bendice con una nueva fe. Eso es lo que yo puedo experimentar. Entonces yo creo que el acordarnos de ese momento donde tuvimos ese encuentro personal con Jesús es incluso como una forma también de afrontar las pruebas que vengan en el momento. Sí, eso es muy, muy cierto, Adrián. Y recalcando un poco lo que comentaban por aquí arriba, decían que era un llanto en el alma. Y eso es cuando nosotros expresamos lo que el Señor realmente quiere que nosotros nos abramos completamente a Él. Aunque en veces no entendamos de por qué ese llanto, por qué esa situación, ¿verdad? Que estaremos pasando, digamos, en un momento X, porque todos hemos pasado por momentos difíciles. Me acuerdo muy bien Sí. hace unos años atrás, ya casi que son 2 años, si no me equivoco, de lo de la situación que tuvo mi papá y fue muy difícil y era complicado en ese momento y todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Tanto la operación y toda su recuperación y demás, ¿verdad? Y, y que teníamos esa actividad en ese tiempo, ¿verdad? Que yo quería compartir ese día, pero ya no se podía. Entonces estaba uno entre la espada y la pared y bueno, para gloria a Dios, todo salió bien y estamos contando el cuento, como dicen, ¿verdad? Entonces Sí, a veces el Señor uno, ahí uno, lo va instruyendo. Y eso fue claro, como para mí un súper retiro, digamos, de un mes completo, ¿verdad? De estar yendo al hospital con mi papá, que, que estar atento, ¿verdad? A lo que él ocupaba y todo eso, ¿verdad? También fue un aprendizaje muchísimo. Para mí era un poco más diferente las cosas, porque tal vez uno no se imagina que va a estar en un hospital con el papá o con algún familiar y que es difícil, ¿verdad? Porque anteriormente ya había tenido experiencias, digamos, con mis abuelos, que también fui por tiempitos a cuidarlos y ahí se rotaban los familiares y todo demás, ¿verdad? Pero el que me marcó mucho fue el de mi papá. Cuando eso ya estuve allá completamente solo con mi papá allá y gracias a Dios que había una tía que vivía en Pérez, bueno, que vive actualmente en Pérez, entonces tuvimos esa facilidad de estar yendo a la casa, cambiarse y demás, ¿verdad? Y, y fue como difícil en su momento de acoplarse a toda esa normalidad, digámoslo así, esa nueva realidad y aceptar, porque muchas veces uno no desea, digamos, que algo suceda dentro de la familia, ¿verdad? claro, sí, claro, es una situación difícil. Yo me acuerdo porque bueno, para los que están también uniéndose a esta transmisión, íbamos a tener un Vida Nueva el año 2018 fue eso. Ujú. Sí, No, fue el año pasado, 2019. Fue en 2019. Y resulta que de ahí, la madrugada antes de que iniciara el retiro, Jason escribió un mensaje de que el papá había tenido un accidente y que iba más bien hacia Pérez Celedón. Y entonces uno en ese momento de ahí dice, ¿y ahora sí qué? Porque ¿y ahora obviamente qué? pues Jason Exactamente. iba a servir.
tenía un tema asignado y iba a colaborar con las diferentes dinámicas del retiro, ¿verdad? Y bueno, Ujú, realmente pues Dios siempre actúa y de ahí de una u otra forma logramos salir adelante con el retiro y bueno, después ya Jason, todo ese proceso con el padre, papá. Y sí, yo creo que en ocasiones nosotros pasamos por momentos donde, como dice el Salmo, ¿verdad? En ocasiones por verdes praderas, ¿verdad? Donde hay alegría, donde hay, bueno, todo lo mejor, donde hay fuerza, pero en ocasiones también son valles tenebrosos, valles de oscuridad, ujú, donde nosotros somos, puestos en prueba, porque incluso la palabra de Dios en Eclesiástico 2 dice, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, fortalece tu fe, dice esa cita bíblica. Entonces es lo que nos tenemos que enfrentar a diario, a nosotros, o sea, nosotros tenemos que enfrentar a diario situaciones así. Porque, como decía yo un día de estos en un en vivo que hice el sábado, las pruebas no vienen sobre las buenas o malas personas. Las pruebas vienen sobre las personas, sobre todas las personas. Los ujú, momentos de dificultad no vienen sobre únicamente los que son malos, los que no aman a Dios. Los momentos de dificultad no vienen sobre los que le aman, sino sobre todos, sobre todo. Solamente que hay una diferencia, que los que amamos a Dios, que los que le seguimos, tenemos la fuerza en Él para poder salir adelante, para salir de las situaciones complicadas, sin herirnos tal vez, con más fuerza salir de ellas y tomar buenas decisiones. Porque lo que pasa es que a veces nosotros, o las personas que no siguen a Dios, ay, vea, no, pues tengo un momento de dificultad, tengo una prueba y tomo una decisión y esa decisión los lleva más bien a caer en algo peor, ujú. en algo peor que lo de antes, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos la sabiduría de Dios, si creemos en Él, de salir librados del mal cuando estemos en las pruebas. Entonces, esa es como la diferencia de los Ujú. que siguen a Dios y de los que no. Sí, Sí, Adrián, yo siento, digamos, que ha sido, digamos, un proceso, digamos, bonito, digámoslo, hablándolo personal, porque de ahí comprendí muchísimas cosas y sé que tengo que mejorar muchísimas más, porque ya y somos humanos, ¿verdad? Y siempre cometemos algún error, o algún, no sé, X, ¿verdad? Situación, y entonces ya es un caminar. Y me acuerdo que ya ese día, cuando pasó toda esa situación, fue difícil ir en la ambulancia ahí con mi papá me agarraba de la mano y yo iba rezando el rosario, que eso también me mantuvo como con firmeza y también me ponía a pensar que si yo no hubiera estado en un ambiente, digamos, de la renovación de la iglesia, y no era, tal vez no era soportado como lo tuve que soportar, ¿verdad? Que oye, no es fácil tener una situación un poco tal claro. vez difícil y eso también ayudó muchísimo en el proceso, siento yo, porque desde que comenzó toda esa situación hasta que concluyó, yo vi la mano de Dios ahí actuar. Llegamos ese día, fue bueno, se acuerda que era sábado el retiro y toda la Sábado y madrugada, domingo. sí, y salimos aquí como a las 2 de la mañana, ya El sábado. amanecer, sí, del sábado y llegamos casi 4 de la mañana ahí al hospital y, y de ahí ya empezó a actuar el Señor, ahí gracias a Dios estaba un familiar que trabaja en ambulancia, entonces pudo contactarse con mi tía y entonces ahí pude acoplarme un poquito a la situación, ¿verdad? Y después de ahí pasaron cosas muy bonitas que la recuerdo que llegó una señora a orar por nosotros, como fue el lunes ya, en la tarde llegó, era el horario de visitas casi, entonces, una de las que se dedican a ese ambiente, digámoslo así,
a a ese servir. ministerio, Ajá. orar por Eso, personas enfermas. sí, exactamente. Me acuerdo que ella estaba vestida de, esa de la Virgen del Carmen. Y entonces ya ahí yo ahí sentí una presencia muy fuerte de la Virgen y que llegara directamente donde estábamos nosotros y ahí también impacta, ¿verdad? Y empezó ahí a conversar, ¿verdad? Y nos decía que había algo muy bonito en mi persona, y una de las primeras palabras que dijo ella y que nunca se me olvida fue que la madre no abandona a sus hijos. Eso fue lo primero que ella me dijo y eso me marcó muchísimo. Desde ahí yo empecé a sentir la presencia de Nuestra Señora, ¿verdad? De la mamá, porque ella estaba lejos de mi familia, no estaba mi mamá, no estaban mis hermanos, no, Claro. y me sentía como en ese momento solo. Y ahí empezó a actuar el Señor por medio de la Virgen. Después y que casi que todos los días iba al Santísimo ahí en la capillita que tienen eh, en el hospital y fue ahí momentos también bonitos que también pude compartir antes de, de estar ahí con mi papá. Sí, Dios, pues siempre en la dificultad, siempre nos da lo necesario para salir adelante, ¿verdad? Eso es un gran regalo, nos da esa gracia de poder salir adelante. Pero sí, en ocasiones, por ejemplo, digamos que usted en ese momento no hubiera estado tan firme en la fe. Tal vez usted no tan firme en la fe hubiera dicho, ¿y por qué Dios me manda esto? Porque en ocasiones nosotros pensamos que es Dios que nos está probando y no, Dios no prueba a nadie, ni es No, probado por nadie. Eso lo dice la palabra de Dios en Santiago 1:13, 1:13 creo que es, Santiago 1:13. Dios no prueba a nadie, ni es probado por nadie. Entonces usted tal vez con una fe un poco más débil en ese momento hubiera dicho, ¿y por qué Dios me manda esto? Y sí, Dios no me quiere, y Dios no me ama, me siento abandonado por Él. Y entonces hubiera sido más grande el problema, ¿verdad? Pero bueno, sí. gracias a Dios, usted tenía su fe pues más estable en ese momento y Ujú. gracias a eso también pudo ver tantas cosas como las que acaba de decir, que realmente usted entonces pudo ver que Dios realmente no nos falla, no nos deja, ¿verdad? No Sino nos que siempre abandona. está ahí pendiente de nosotros. Sí, Sí, es y eso fue. Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, que nadie cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Sí, Esperábamos, entonces Señor. Dios no prueba a nadie. Esa prueba es parte como de la vida, es como algo natural mientras estemos Ujú. aquí. Cuando ya vayamos al cielo, ahí dice la palabra de Dios, eh, en Apocalipsis 21. Vamos a ver, Apocalipsis 21. Dice la palabra de Dios que allá no va a haber ni llanto, ni tristeza, no va a haber dolor. Entonces allá es otra historia, pero mientras estemos aquí, esas situaciones van a venir. Sí, es un caminar, siempre es un caminar de fe, digámoslo así, porque no estamos exentos, digamos, de alguna situación en especial. Y ahí es donde el Señor nos va marcando el caminar y cómo quiere que nosotros actuemos a tal situación. Y yo me acuerdo que ese día yo recibí mucho apoyo y uno se sentía, digamos, como en familia. Tanto, oye, yo le agradezco mucho a don Juan Carlos porque fue el primero que se dio cuenta de la situación y me vio con la situación que estaba pasando y él me apoyó muchísimo, que me animó y, y ahí fue que agarré como más valor, ¿verdad? Porque ya y a uno en ese momento se quebranta y empieza a llorar y bueno, en fin, ¿verdad? Y pasan situaciones que uno no pensaba en ese momento que podían suceder y que iba a suceder, ¿verdad? Sí, claro, así es, así es como la importancia de seguir a Dios, que Él nos da esa fuerza para enfrentar cualquier situación. Y es bonito pues hablar de esto porque nos fortalece en la fe, saber que si pasamos por esas cosas, pues Él siempre va a estar
con nosotros. A veces uno cae en un momento, por ejemplo, tal vez una persona que diga, mire, esa persona que sirve a Dios, que predica, que hace oración, que hace oraciones, vea qué lindo ora. Ujú. A las personas a veces piensan que esas personas pues no les pasa nada malo, que siempre están bien, que siempre están con una sonrisa, por ejemplo, que siempre pues viven, no sé, en bienestar. Y Ajá. realmente no es así. También las personas que de una u otra forma servimos a Dios, en ocasiones nosotros decimos, Señor, bueno, no tengo ni siquiera ganas de orar, por ejemplo. Paso por esta dificultad, ni siquiera tengo ganas de orar. Pero ahí entonces es, como decía hace un rato, donde tenemos que permanecer firmes, que es como esa primer herramienta o arma para vencer el mal. Permanecer firmes y continuar, 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 continuar. La meta es el cielo, ¿verdad? Y pues no se acaba hasta que lleguemos allá. Sí, es un tiempo de gracia que hemos vivido y, y es importante, digamos, tener esa comunicación con Dios y a pesar de todo, digamos, Jay, se ha visto que tal vez la sociedad tal vez no está acorde, digamos, con lo que vivimos, digamos, o tal vez critican o demás, ¿verdad? Que tal vez no creen, pero es un caminar, digamos, poco a poco que el Señor va haciendo en las demás personas y es importante, digámoslo así. No sé cómo lo visualiza usted, Adrián, en esa parte, digamos, con tanto lo que ha pasado durante este tiempo, ¿verdad? Que con tantas críticas, digamos, de esto del aborto y toda esta cuestión que pasa, ¿verdad? Entonces, es un poco complejo ese caminar y esos temas que también que son difíciles. Sí, pues evidentemente existe toda una ideología, toda una manera de pensar, toda una organización incluso política, ¿verdad? Que quiere eliminar el pensamiento cristiano, que quiere tratarlo como algo absurdo, que quiere Ujú. desacreditarlo, que quiere dejarlo sin bases, mal parado, como podríamos decir popularmente. Pero realmente eso nunca sucederá. A lo largo de la historia han habido muchas personas, ¿verdad?, que han querido desacreditar el cristianismo, que han querido ridiculizar a los cristianos, que los han perseguido hasta la muerte. Pero decía un libro que hace un tiempo, eh, había leído, que detener la difusión de la palabra de Dios es como poner el hombro al sol y tratar de detener sus rayos. O sea, es imposible eso, es imposible. Pero obviamente, pues también viene, pues toda una organización, incluso política, ¿verdad? Que quiere como atarnos también de manos, que quiere o que comienza a introducirse en la mente de los cristianos. Y ahora, por ejemplo, vemos católicos que están a favor del aborto, precisamente. O sea, o presidentes también. Ah, yo soy un presidente católico, como para que digan como para evidenciar que es espiritual. Y estoy a favor del aborto, como para evidenciar que está en la onda, que está en la moda, que piensa con el pensamiento actual, con el pensamiento del mundo. Pero realmente no puede haber, como dice la palabra de Dios, amistad entre las tinieblas y la luz, porque la luz siempre eliminará las tinieblas. Si hay luz en nosotros, no habrá espacio para tinieblas, para oscuridad. Si no hay luz en nosotros, habrá tinieblas. Entonces nosotros pues tenemos que realmente ser como esas antorchas encendidas en este mundo, como dice Mateo 5:15. Ustedes tienen que ser lámparas, y una lámpara no se pone debajo de un cajón, de una cama, de una mesa, sino que se pone en alto. Entonces estamos llamados también a irradiar esa luz, radiar la correcta verdad, no esas verdades relativas
que esas verdades relativas que actualmente están o circulan en el mundo, que algo es bueno si yo creo que es bueno y que algo es malo porque yo crea que es malo. No, eso no es así. Algo es malo porque en el pensamiento de Dios está que es malo, porque no nos trae bienestar. Y algo es bueno porque Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, sabe que es malo para nosotros. Y entonces es todo un reto. Eh, por ejemplo, evangelizar en estos tiempos, pues es un reto. Porque todas las personas yo creo que han escuchado hablar de Dios. Entonces, el reto está en hacer visible esos prodigios que Dios puede hacer en nuestras vidas. El hacer visible lo que Dios hace en este momento con su poder. Ahí está la diferencia en la evangelización. No solamente hablar de Dios o expresar a Dios, dar a conocer a Dios con palabras, sino que tiene que ser en el poder, en su poder. Porque solamente ahí, pues, vamos a tratar como de contrarrestar todas estas situaciones que estamos llamados a hacer, luz en el mundo. Sí, eso es sumamente importante, Adrián, y va de la mano también nuestra parte, digamos, personal, digamos, en orar, estar en esa comunicación con Dios, aunque ha sido, digamos, difícil, digamos, toda esta situación que estamos viviendo. Para nadie es un secreto, digamos, que eso de la pandemia nos ha traído, digamos, nuevas facetas, nuevas realidades, y que es complicado a la vez, digamos, de tener esa conexión con Dios y que tal vez por medio de eso, nos vamos alejando poco a poco de las cosas que Dios nos quiere regalar por medio de su espiritualidad, sea cual sea el creo que tengamos, es importante estar en esa comunicación con Dios y no soltarse, ¿verdad? Que eso también muchas veces, y como lo hablamos antes, ¿verdad, Adrián? Que, que por X circunstancias ya nos alejamos, nos turbamos de tantos problemas y cosas, ¿verdad? Que tal vez nos van atrapando y nos van atrapando y al final ya decimos, explotamos, y decimos, ya no quiero más con la iglesia, ya no quiero más creer en Dios o no sé, en fin, ¿verdad? Todas esas circunstancias o tal vez por los compañeros o amistades o algún amigo en especial que te vaya influyendo a alejarte de de la presencia de Dios. Sí, yo creo que, bueno, especialmente para los jóvenes, es un tema Es pues un tiene que reto, tener pienso yo. cuidado, es un reto, especialmente en el ambiente colegial, escolar. Los jóvenes que tal vez están en esa etapa de definir su vida, de definir su identidad, quiénes son, para dónde van, qué quieren en la vida. Obviamente, pues esas ideas pueden entrecolarse por sus mentes y comenzar a pensar eh, según piensa el mundo pues obviamente es una situación difícil y es un reto que también nosotros como iglesia católica tenemos que enfrentar, ¿verdad? O sea, buscar la Ujú. manera de cómo erradicar esas tinieblas. Eh, obviamente en las fuerzas de Dios. No es porque yo pueda expresarme muy bien, no es porque yo pueda orar muy bien, no es porque yo pueda, que no me da vergüenza pasar al frente y hacer una oración. No, eso no, sino es desde las fuerzas de Dios, desde el poder de Dios, que vamos a poder, pues, eliminar esas tinieblas pues salvar a muchos jóvenes, que al final ese es el servicio. Hay muchos jóvenes, muchas personas allá afuera en el mundo que no conocen a Jesús y que podrían irse a una eternidad sin Jesús si la palabra de Dios no les llega a ellos, no, si la palabra de Dios no cala en sus corazones. Entonces nosotros pues tenemos una misión muy grande, seguir llevando la palabra de Dios a muchas personas. Y ese es como, yo siempre digo que ese es como el objetivo del servicio. Nosotros servimos a Dios o debemos de servir a Dios no tanto como para decirle, yo no lo veo tanto como para decirle gracias, Señor, sino yo lo veo como para que otras personas vayan a los pies de Jesús. Y lo que me Ujú. pasó a mí en mi vida también le pase eso a otras personas. Porque Dios es Dios.
obviamente Dios necesita de nuestras manos para trabajar, para llevar la predicación, necesita nuestros labios para proclamar su palabra, su buena nueva. Pero Dios siempre será Dios, y si yo le digo que Ujú. no, Él utilizará a otra persona. Entonces mi servicio tiene que ir enfocado en llevar a otras personas a los pies de Jesús. No en decir, Señor, yo con mi servicio voy a retribuir el amor que tú me tienes, porque eso es de imposible. El amor de Dios no se puede retribuir, ¿verdad? Es No, es sumamente grande. infinito. Entonces, yo creo que ese es el principal objetivo de servir a Dios, llevar a otras personas a una experiencia de cercanía con Jesús, donde puedan experimentar lo que uno ha experimentado, por ejemplo. Yo creo que esa es la esencia del servicio. Sí, yo siempre, Adrián, lo he visualizado así cuando asumí el reto de esto, ¿verdad? De estar en un grupo juvenil y bueno, ya en mi parte ya más un poco más adulta, este, transmitir un poquito la experiencia a los demás jóvenes, ¿verdad? Que sí se puede, digamos, evangelizar y creer en todo lo que nuestros padres de un principio nos han inculcado desde un principio, digamos así, nuestra fe católica, que ya debemos de defender la capa y espada, ¿verdad? Sea, digamos, católico, evangélico o la X religión que se esté profesando, defender la capa y espada. Pienso que eso es primordial, digamos, para crecer, digamos, en esa parte espiritual y tener esa comunicación con Dios. Pero bueno, es sumamente gratificante e importante. No sé, Adrián, yo siento que hemos conversado algo eh, bonito, ojalá que podamos seguir compartiendo muchas más experiencias y como para ir finalizando esta horita de conversatorio, Adrián. Se pasa rápido una hora. Sí, pasa rápido y uno quisiera hablar mucho más cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí en el transcurso, digamos, de los días, ahí voy a estar ahí publicando a ver qué les pareció o si nos pueden comentar qué cosas desearían escuchar, ¿verdad? En este espacio, ¿verdad? Entonces sería de gran bendición, ¿verdad? Porque la idea es seguir evangelizando, sea como sea, ya, hay que adaptarnos a esta nueva realidad y evangelizar por medio de las redes es sumamente necesario, pienso yo. Tal vez alguna de las palabras, digamos, que hemos dicho le sirva a otra persona y ese es como el objetivo principal, pienso yo. Y para Sí, entrar, digamos, es, eh, finalizando, Arián, como qué consejo le podrías dar a los que nos están viendo. consejo en qué área. Y no sé, digamos, en su parte, digamos, personal, ¿cómo has visualizado este caminar en la renovación carismática? Bueno, yo creo que independientemente, yo creo que en el grupo pues de la iglesia que estemos, yo creo que toda espiritualidad nos lleva al encuentro con Jesús. Estar cerca de Jesús, pues obviamente es lo mejor. Dice la palabra de Dios, creo que es en el Salmo 1, que es como un árbol que extiende sus raíces hacia el río, hacia el torrente de agua, y que ahí por más verano que venga, no se seca, porque se está alimentando de esa agua viva. Entonces, Ujú. la mejor decisión que nosotros podemos hacer o tomar en nuestra vida es que a pesar de los momentos de dificultad y pruebas, podamos permanecer firmes en la fe, aunque no sintamos bonito, aunque no queramos nada con Dios, tal vez en un momento, pues mantenernos ahí. Y cuando nosotros mantenemos ahí, pues pronto va a llegar la bendición a nosotros y todo va a marchar mejor. Entonces yo creo que ese es el mejor consejo que uno puede dar a una persona es cerca de Jesús. Tenemos que estar siempre. Pues genial, Adrián. Agradecerte, ¿verdad?, el espacio, Adrián, y aceptar este reto que comenzamos, ¿verdad? Que es un sentir, digamos, que el Señor ponía en el corazón y es importante tener estos espacios, pienso yo, que para que la demás gente
conozca un poquito del ambiente carismático, ¿verdad? Que y no somos, digamos, inmortales, ¿verdad? También somos humanos y tenemos también debilidades que pueden suceder en el caminar, que no ha sido, digamos, como fácil, pero no es imposible. Sí, Y no sé, así Adrián, es. también quería hacerle, Y va a seguir haciendo estos envíos, Jason. Va a seguir esa es la haciéndolos. fe. Yo mañana, si Dios quiere, voy a tener a otro amigo por ahí que está conectado, si no me equivoco, Isaac, va a estar ahí compartiendo también, Ronald va a estar ahí por ahí. Me dijo que de una trivia me hace, pero bueno, ahí tal vez en el conversatorio con él voy a tal vez de ahí plantear eso de lo de las trivias, a ver que no, cómo nos va. Pero bueno, Adrián, no sé si quiere hacerles una invitación. Usted tiene un espacio ahí también los sábados, ¿verdad? Que también es de evangelización. Y bueno, todos los sábados a las 7 de la noche, bueno, nuestro hermano Ángel y yo nos turnamos. Este sábado le corresponde a él dar un pequeño tema y espacio de reflexión de la palabra de Dios y oración a través del perfil de Facebook de él. Y entonces yo, eh, de este sábado en 8 sería mi espacio, ¿verdad? Donde ahí oramos y compartimos la palabra de Dios también. Pues También por genial. ahí pues está el canal de YouTube, ¿verdad? Donde hemos subido algunas prédicas que hemos hecho durante este tiempo. Y entonces por ahí también pueden encontrarlas. Y sí, genial. Bueno, Adrián, entonces agradecerte el espacio y nos estamos comunicando, Dios primero ahí, y vamos a estar ahí. Bueno, el viernes tenemos asamblea juvenil, ¿verdad? A las 7:30 por la página de Facebook de la Renovación Juvenil Carismática Católica GEMA, de aquí de San Vito, entonces vamos a estar ahí compartiendo también ese espacio también de Claro, evangelización, y ahí quedan gloria a invitados. Dios. Bueno, mi estimado, un gusto Bueno, y Jason, estamos hablando. ok. Vamos a ver si Buenas queda noches grabada para todos. eh, este espacio para que tal vez alguno otro, si Dios primero, durante el transcurso de la noche también pueda ver esta transmisión. Bendiciones para todos. Nos vemos, Adrián. Hasta luego.